Muy bien, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Buenos días, señora fiscal. Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar y por compartir con vamos a compartir con usted todo el programa, toda vez que hay un montón de temas que quisiéramos abordar. Vamos a ver con cuántos de ellos lo logramos. Pero quisiera empezar con lo más actual. Pues se ha suspendido esta audiencia para analizar la suspensión de la prisión preventiva de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. Esto por una solicitud de Paola Pavón para cambiar de abogado. ¿Cómo está ese proceso? Ese proceso está avanzando, estamos en instrucción fiscal, los tiempos están corriendo y cada día se practican varias diligencias investigativas con presencia de los procesados, de sus defensas técnicas y que nos permiten ir confirmando nuestra teoría inicial, que es el delito de rebelión. ¿Cuándo vence el tema de la prisión preventiva? La prisión preventiva caduca en 1 año, sin embargo, la instrucción fiscal durará 90 días a menos que se encuentren suficientes elementos para extenderla durante 30 días más u opere una vinculación o también una reformulación. Y en ese caso, ¿cómo va la investigación de la Fiscalía y la sustentación de las pruebas? Toda vez que, digamos, vamos a decir que es su legítimo derecho de siempre decir que son inocentes, están diciendo que son perseguidos políticos por parte del gobierno y la Fiscalía General del Estado y que no se tienen pruebas suficientes para poder comprobar, digamos, el delito supuestamente cometido y que pues eso deslegitimaría también el hecho de haberlos detenido preventivamente. Bueno, la teoría de la Fiscalía cada día se va confirmando, como me refería anteriormente, se practican diligencias investigativas, se realizan audiencias privadas, se está explotando la información que fue recabada de varios inmuebles que fueron allanados en su momento. Entonces, la Fiscalía tiene la tranquilidad que en su momento va a poder exponer, no solamente ante los jueces, sino también ante la ciudadanía, de que nosotros no perseguimos, sino que investigamos hechos y que las personas que están siendo objeto de investigación tienen que responder ante la justicia. En ese sentido están diciendo que pues la Fiscalía en lo que se basa es en pruebas, por llamarlas de alguna manera superficiales, sacadas de las redes sociales o de los medios digitales pertenecientes a los mismos acusados. ¿Qué podría responder la fiscal? Son varios los elementos, las defensas técnicas, los procesados conocen todos los elementos con los que cuenta la Fiscalía. Este proceso tiene una reserva, por tanto no puedo detallar de manera individualizada cada uno de los elementos con los que contamos. Sin embargo, es su derecho a decir que se los persigue, de que no existe ninguna prueba. Sin embargo, son los jueces los que valoran. Más allá de la opinión o de las expresiones que puedan decir al público, los juicios se los ganan en los tribunales, no en las redes sociales. Pasemos a otro tema y es el tema del llamamiento también a rendir versión de Jaime Vargas y otros líderes indígenas. Esto por el delito de supuesto secuestro, algo que ocurrió en el Ágora de la Casa de la Cultura cuando estaban pues concentrados los grupos indígenas y fueron retenidos algunos periodistas y policías. ¿Qué nos puede decir de ese proceso? ¿Cuáles serían también los elementos para poder llamarlos a rendir versión? A raíz de los hechos que vivió el Ecuador entre el 3 y el 13 de octubre, la Fiscalía, mediante una resolución, conformó 2 equipos multidisciplinarios de fiscales, unos que se van a dedicar a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos y otro equipo de fiscales que investigarán los actos que envolvieron a la protesta. En este sentido es que los fiscales están adelantando varias diligencias investigativas, entre estas se encuentra la recepción de versiones a fin de ir sustentando los elementos suficientes para posteriormente, de ser el caso, puedan ser presentados ante los jueces. Ahora, en ese caso, se ha llamado la atención de la Fiscalía en torno a que como que se ve ahí un poco de no sé si lentitud, pero un poco como de más laxitud, como de más cuidado al tocar esos temas. Y la justicia es igual para todos. Fiscal. Por supuesto, la justicia es igual para todos. Tanto es así que, como me refería, hemos conformado 2 equipos, uno para investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos y otro para investigar a
todos los actos que traspasaron esa línea de la protesta social. Usted está refiriendo que estamos nosotros adelantando cada día varias diligencias, y no solamente en este presunto delito de secuestro, sino en otros temas también que han sido aperturadas las investigaciones. Y que queden claro, la Fiscalía no teme, simplemente estamos recabando los suficientes elementos, porque después nos dicen que no tenemos ninguna prueba. Entonces, para presentar un caso tiene que agotarse todas las vías y que las personas tengan la posibilidad incluso de presentar los elementos de cargo y aún de descargo para que nosotros podamos decidir en un momento dado procesar o no. Entrando en el caso principal que ha ocupado la atención principalmente de la Fiscal General del Estado, hay una noticia que llama la atención. Es en el caso Sobornos 2012-2016. La actuación de la jueza Daniela Camacho ha sido pues impecable hasta el momento, pero ahora llama la atención que hace una postergación del llamamiento a juicio que estaba listo para el viernes de la semana anterior, y lo hace para el 3 de enero. Y ahí ya se empieza a especular algunas cosas que podrían estar pasando. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, lo vemos como que se ha dado paso o atendido a las peticiones de las defensas. En este caso existen 4 peticiones de diferimiento. Tomemos en cuenta que esta audiencia duró alrededor de 2 meses, porque por las continuas dilaciones que ha sido objeto por parte de la defensa. En un caso se tuvo que enfrentar a las recusaciones, posteriormente a enfermedades, ahora los abogados aducen que se encontrarán fuera del país o que también están enfermos. Esperemos que la justicia camine y que el día 3 de enero se pueda tener el resultado de esta audiencia. La Fiscalía tiene la seguridad que tendremos un resultado positivo, toda vez que se presentó de manera profesional y técnica todos los elementos que se recabaron durante el tiempo de investigación. Esto es, esperamos tener un auto de llamamiento a juicio y lógicamente la defensa espera que sean sobreseídos. Lo que sí ha llamado la atención es la actitud de varios abogados que han tratado de amedrentar no solamente a la Fiscalía, sino también a la señora jueza. Continuamente la señora jueza vivió en temas de falta de respeto por parte de estos abogados, pero entiendo que es propio de las audiencias, de la vehemencia con la que se defiende cada uno de los casos, del lado de la Fiscalía y del lado de las defensas. Yo creo que el respeto es lo mínimo que se les puede exigir tanto a la defensa como a la parte que acusa. Yo comparto no entendería yo comparto su posición. No aceptaría que sea parte de los procesos. Tiene que haber respeto, y el respeto no solamente a la jueza, sino también a la justicia. Y ya le voy a hacer una pregunta en ese sentido, pero usted en este momento cuenta con que las 23 personas que usted acusó sean finalmente vinculadas a juicio? Por supuesto, porque sustentamos con elementos por cada uno de ellos. Fueron más de 800 elementos presentados, en unos casos, algunos que envolvían a todos, que eran comunes, se los puede llamar, y otros de manera individualizada, porque la Fiscalía tuvo la precaución de hacer una revisión de todo el expediente judicial, que además es extenso, son alrededor de 70,000 hojas, y hemos presentado de manera didáctica, si se puede llamar de alguna manera, ante los jueces y también a las defensas. Le pregunto esto porque entre esas presiones y esas faltas de respeto a las que usted se refiere en contra de la jueza Daniela Camacho, yo he podido tener alguna información confidencial, en el sentido de que particularmente un abogado, jovencito y flaquito, ha sido el que ha estado presionando para que 3 empresarios de los que están vinculados en estos sobornos para obtener luego contratos con el Estado, pues esperan ser sobreseídos, esperan no ser vinculados en esta audiencia de juicio, es decir, no serían 23 sino 20. Es la aspiración de este y otros abogados. Y por eso le preguntaba si usted espera la vinculación de los 23 y si usted tiene pruebas suficientes contra los 23 acusados de su parte. Tenemos los suficientes elementos. Debo recalcar también que operó un dictamen abstentivo cuando la Fiscalía consideró que no existen los suficientes elementos para llevar a cabo una acusación, porque actuamos de manera objetiva. Ahora bien, si la jueza está siendo objeto de presiones, debería denunciar, porque
el país confía mucho en la justicia. Ahora, con la incorporación de los nuevos conjueces, consideramos que este va a hacer un cambio en el manejo de la administración. En ese sentido de las presiones y continuando con ello, yo coincido con usted que la jueza ha sido lo suficientemente valiente. Ahora también debería denunciar los nombres de aquellos abogados que la están presionando para que pueda dejar en libertad a personas que son claves en el conocimiento de la verdad en este caso. O también yo considero que debemos tener la confianza en la señora jueza de... Vamos a esperar los tiempos, vamos a esperar su pronunciamiento y adicionalmente la Fiscalía también tiene la posibilidad de interponer los recursos que correspondan. En este caso podríamos apelar la decisión de considerar que no está suficientemente sustentada la decisión de la jueza. Pero fiscal, quisiera ir a esta falta de respeto a la justicia. Ahora resulta que los abogados son los más enfermizos del mundo. Envían fotos. Los jueces también en cierto momento también se enferman. O sea, es una epidemia de enfermedades inexplicables porque no sé si finalmente comprueban qué tipo de enfermedades o afecciones son las que tienen y que lo que hacen es dilatar y dilatar y dilatar las audiencias. Tenemos casos emblemáticos, por ejemplo el caso de Spinell, en donde cuántas veces se suspendió el juicio hasta que consiguió el juez que le dio la libertad. Por supuesto, esos ya son casos de estudio realmente, en el cual y aspiramos a que el Consejo de la Judicatura también analice la conducta de estos administradores de justicia. En el caso de la señora Daniela Camacho, yo considero que está actuando resguardando todos los derechos de los procesados, para que el día de mañana no vengan a decir o a aducir que se ha vulnerado su derecho a la defensa, que no han contado con el tiempo suficiente para organizar sus defensas técnicas. Entonces, consideramos hasta cierto punto que ha sido razonable todos los plazos y tiempos que les han dado en este caso, para que no haya pretexto. Claro, pero digamos, en este y otros casos, no sé si usted ya, digamos, al mando de la Fiscalía General del Estado, ¿qué reformas se podrían hacer para evitar los abusos? Porque lo que vemos es un abuso por parte de, y yo lo voy a decir con todas sus letras, abogados corruptos que no ejercen su profesión, no ejercen el derecho a la defensa de sus defendidos, sino lo que hacen son expertos en violar los procesos, en el sentido de que son expertos en saber cómo postergar y postergar y postergar las audiencias hasta también cumplir otros términos que terminan dejándolos en libertad. Caso Spinell y caso más reciente también el de Marisol Larrea. Por supuesto, estas son las denominadas argucias. Sin embargo, más allá de buscar una reforma o no, yo considero que se debe aplicar la ley. El Código Orgánico de la Función Judicial establece también sanciones a los abogados que actúan con mala fe en el marco de una audiencia. Porque una cosa es defender en derecho a sus defendidos y otra hacer uso de artimañas para dilatar y generar o procurar la impunidad. También está en es un reto de la justicia, de la administración, no permitir dar paso a este tipo de jugadas. Por ejemplo, se podría contar con el auxilio siempre de la Defensoría Pública para que pueda asumir la defensa de los casos en el momento en que los abogados no se encuentren. Claro, siempre cuidando no afectar el derecho a la defensa. Ahora, los casos ya han sido evidentes, pero no vemos sanciones ejemplarizantes a quienes cometen este tipo de abusos y argucias, y por eso se siguen cometiendo. En este caso, el organismo, la institución que se encuentra encargada de la administración, de la sanción y control de toda la función judicial, incluido el actuar de los abogados, es el Consejo de la Judicatura. Entonces, al final, en las audiencias, los jueces tienen la posibilidad de calificar la actuación de los sujetos procesales, sea Fiscalía como de la defensa técnica, y remitir al Consejo de la Judicatura para que pueda operar cualquier tipo de proceso. Y eso está clarísimo. Yo lo que quería era una opinión suya, porque finalmente obstruyen su trabajo y el de los jueces. Entonces allí pues también vemos una actuación escueta, digamos lenta, no lo suficientemente oportuna
de parte del Consejo de la Judicatura, o cómo lo ve usted? Nosotros nos hemos pronunciado en el momento en que corresponde, hemos puesto en conocimiento también del Consejo de la Judicatura, tomando acciones para evitar que este tipo de dilaciones no se den más en la Administración de Justicia y especialmente en los casos, más aún cuando podrían operar tiempos denominados como la prescripción o la caducidad de las prisiones preventivas. Entonces, más allá que de una opinión, porque no me correspondería, soy una autoridad de la Fiscalía General del Estado que corresponde la titularidad de la acción, tenemos que tomar acciones. Y en este caso hemos remitido al Consejo de la Judicatura cuando ha correspondido. Volviendo al proceso, hay una pregunta que quisiera hacerle y que se hacen algunos analistas también, y es finalmente ¿por qué no se vinculó al Consejo Electoral, que permitió que todas estas argucias, también ya hablando del caso, entre empresarios y los miembros de Alianza País para ganar elecciones, por qué no se analizaron estos excesos, estos abusos en el financiamiento de fiestas, de mítines y de camisetas y otros elementos que se compraron para los distintos procesos electorales, que luego fueron cambiados por obras. Pero ahí el Consejo Nacional Electoral también tenía una responsabilidad y se les desvinculó totalmente. Por supuesto, porque existen varios tipos de responsabilidad. En este caso, la Fiscalía investiga el tipo de responsabilidad penal. Si existe algún tipo de responsabilidad administrativo-política, no es mi entidad quien tiene que investigar estos actos. Sin embargo, debo ser enfática en que en este caso no tiene que ver exclusivamente con el financiamiento de campañas electorales. Va más allá. Es la recepción de sobornos a cambio de contratos, y estos sobornos eran destinados para varias actividades. Una de ellas, no la única, era el financiamiento de la campaña. ¿Por qué? Además, uno de los argumentos de la defensa es que se trata exclusivamente de un tema de campaña electoral y por tanto estaría prescrito, y que además no es un delito generando o pretendiendo que este hecho quede en la impunidad. Es decir, que no se trata, está clarísimo que no se trata de un delito electoral, como lo quieren hacer ver. No se trata de una infracción electoral. Además, el Código Orgánico Integral Penal nos establece cuáles son los tipos penales que tienen relación con esto. Sin embargo, recibir dinero sin el respectivo registro no es un delito, pero hay que hacer una aclaración además, que esto jamás ingresó a las cuentas de uno u otro movimiento político. Todo se manejó en cuentas privadas. En cuentas privadas, en archivos externos, de tal manera que yo no quiero justificar la acción o inacción de la entidad del CNE. Sin embargo, ¿cómo pueden tener ellos acceso o tener posibilidad de conocer de estas actividades si esto jamás ingresó a las cuentas de Alianza País? Recordemos, por ejemplo, que los dineros se manejaban en oficinas que eran pagadas por entidades del Estado, no se manejaban en la sede del movimiento Alianza País. ¿Cuál es su expectativa sobre este caso? Con toda la recolección de pruebas de investigación y todo lo que usted ha realizado hasta el momento, ¿qué podemos esperar de este caso a partir de que ya se realice la audiencia de juicio y después pues transcurran todas las instancias que deben estar transcurridas por la ley? Lógicamente, si la Fiscalía ha formulado cargos, ha presentado ya una acusación con los suficientes elementos, la expectativa es obtener una sentencia condenatoria en contra de todas las personas que han sido investigados y acusados serán en su momento, porque es lo que corresponde, pero siempre una vez que sean evacuadas las pruebas ante el Tribunal Penal y que sean ellos quienes evalúen y analicen este caso. Perfecto. Le voy a dejar una pregunta, pero me la va a responder, pues si usted pues así lo considera, luego de los comerciales. Estoy aquí para responder preguntas. Y quiero saber qué ha pasado con todos los casos y las acusaciones que hay en contra del ex fiscal Chiriboga, porque en todos los 10 años de correísmo se cometieron muchos delitos que hoy estamos viéndolos pues salir a la luz, que usted está pues tomando, digamos, riendas en esos casos, pero no vemos muchos ojos sobre alguien que se hizo de la vista gorda durante todos estos 10 años o que también pudo haber facilitado que estos delitos se cometan. Así que, ¿qué pasó con el fiscal Chiriboga? Enseguida regresamos para que nos cuente la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Vamos a un corte, no se vayan. Estamos conversando con la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
señora fiscal, le dejé planteada una pregunta que se hace un montón de gente. ¿Qué es lo que pasó con el exfiscal Chiriboga, contra quien entiendo hay varias denuncias y contra quien se ve que hubo principalmente omisión? Se hizo de la vista gorda de muchos de los casos que estaban sucediendo y que se denunciaron durante su administración y no les paró bola, los dejó ahí guardados en un cajón y ahora pues está ahí libre, lo vemos viajando, se va a España, regresa, va bien y no pasa nada. Sí, efectivamente se tienen aperturadas varias investigaciones, alrededor de 3, en contra del exfiscal Chiriboga. Nosotros estamos recabando los suficientes elementos, practicando diligencias investigativas y en el momento adecuado se tomará la decisión que corresponda. ¿Esas acusaciones son de personas particulares? Sí, son básicamente denuncias presentadas por personas particulares en un tema relacionado con algo particular sobre de la casa. Algo de una casa, de una pareja. Esto estamos adelantando y sobre todo analizando los tiempos, porque debemos tener la certeza también de que nosotros debemos analizar para poder presentar los casos y que tengan un buen resultado. Ahora bien, estos son hechos que sucedieron casi en 1999. Hay que analizar si no opera la prescripción o buscar el mecanismo para que también esto no vaya a quedar en la impunidad. Claro, esa es una familia valiente que se decidió acusarlo incluso durante su gestión como fiscal. Así es. Pero de lo que vemos ahora, de todo lo que de toda la pus de podredumbre y de corrupción que está brincando del gobierno anterior, yo lo veo, y es un criterio mío, puedo estar equivocada, pero podría ser catalogado como el gran encubridor de la corrupción en los 10 años de correísmo. Y eso no puede quedar impune. Hay muchos casos en donde usted quizá puede actuar de oficio. No, por supuesto, una de las posibilidades de la Fiscalía es actuar a petición de parte o de oficio. Sin embargo, debemos también tomar en cuenta que existen varios tipos, como ya refería anteriormente, de responsabilidades. Uno es dejar de actuar y que esto podría haber encaminado en su momento, no sé si los tiempos den todavía, por omisión o responsabilidad política. Quizá la entidad destinada para la fiscalización pudo haber realizado una acción de control en este sentido. Sin embargo, de aquellas conductas que son eminentemente penales, nosotros estamos avanzando y adelantando todas las diligencias. Otro caso que quisiera abordar con usted. ¿Qué pasó con las denuncias sobre los sobreprecios en la construcción de las unidades judiciales contra Gustavo Yalc y compañía? Y también hay otro caso más viejo, el caso de Yávar, en donde se descubrió que hubo tráfico de influencias y cobros, incluso carpetas con dinero se vio de las personas que él iba nombrando dentro del sistema de justicia. ¿Qué pasó con esos casos? Tenemos alrededor de 900 casos que están siendo objeto de análisis y adicionalmente en los que día a día se van recabando cada uno de los elementos. Aspiramos en el siguiente año, en una especie de depuración, procesar en los casos en los que tengamos ya los suficientes elementos o los otros también poder archivarlos y tomar decisiones, porque tampoco vale la pena seguir almacenando o acumular tantos casos que genera tanta expectativa en la ciudadanía, en las personas, y que en muchas ocasiones, tengo que ser sincera, no van a llegar a tener una sentencia condenatoria, como sería la aspiración de todas las personas que denuncian. Sin embargo, nosotros estamos priorizando aquellos casos que vamos a poder sustentarlos, que van a tener los suficientes elementos para que puedan ser presentados a los jueces. Tampoco nosotros podemos llenar la Corte Nacional de Justicia con cada una de las denuncias que nos llegan a nuestro despacho, porque esa es justamente la responsabilidad. Analizar todos los elementos de cargo y de descargo y decidir. Claro, pero en este caso, de lo que recuerdo, hay suficientes evidencias. Y el problema, fiscal, porque hay otros casos también, mucho más viejos incluso, que no han tenido solución. Por ejemplo, los pativideos, la narcovalija. Hay algunos casos ya mucho más antiguos que no tienen resolución. Y habrá algunos temas en los que o han sido ya archivados, han sido desestimados, porque recordemos que en una temporada, cuando más o menos se avisoraban los cambios que venía a la Fiscalía, comenzó una especie de archivos a todos los casos que podrían generar preocupación para ciertas personas. Adicionalmente, son temas que
son muy antiguos y también que los tiempos pudieron haber ya transcurrido y que ya no podríamos nosotros continuar. Claro, pero mi pregunta ahí es, ahí hay otra falla en la justicia. Por supuesto. Fruto de todas estas oportunidades que dan los procesos del derecho procesal y todo eso. Digamos que son mal utilizados por abogados, jueces y en ciertas ocasiones también los fiscales. Así es. Y entonces aquí la justicia es cuestión de tiempo. Entonces, si yo le apuesto al tiempo, me enfermo a mi fiscal, enfermo al juez, enfermo 200 veces al abogado, me enfermo yo como acusado, y esa es una forma de burlar a la justicia. Y finalmente el tiempo no solamente que hace que la gente se olvide y deje atrás de esos casos, sino la justicia de alguna manera también ya se deja vencer por el tiempo. Por supuesto. Entonces aquí hay como ser corrupto porque el tiempo ayuda. Y es precisamente por esa razón es que ahora estamos priorizando todos estos casos para que no vayan a quedar en la impunidad. Revisando en los casos en los que podrían operar los tiempos, las caducidades, las prescripciones y adicionalmente aquellos casos de alta connotación para que no se tenga esta sensación que, como usted bien lo refiere, y yo comparto su posición de que se genera impunidad. Simplemente dejémoslo dormir y que nos olvidemos, ya el día de mañana, la siguiente semana, vendrá otro escándalo, entonces uno cubre al otro y todo pasa por ahí. Hay otro caso que pues es similar a lo que sucedió con Odebrecht, es decir, que son delitos cometidos dentro de los países, en este caso cometido dentro del Ecuador también en el caso de Odebrecht, pero que se develan afuera. Y hay otro caso también, el caso de todo lo que se han robado de la refinería de Esmeraldas y de Petroecuador, el caso Chatburn, está Raúl de la Torre, está hay un grupo de personas, señor Luque, que están en los Estados Unidos, que han confesado que se robaron la plata aquí, que coimaron, que se llevaron las coimas y que se llevaron ese dinero robado en el Ecuador a los Estados Unidos, en donde lo lavaron. Allá aceptaron que hubo lavado de dinero. Entonces vemos un proceso que avanza allá porque ya se han declarado culpables, ya están sentenciados algunos de ellos, pero aquí no pasa nada. Y son delitos que comenzaron aquí, es decir, se robaron el dinero acá para lavarlo allá. ¿Por qué no hacemos nada ahí? Sí, estamos nosotros investigando todos los hechos, pero la ventaja con el cohecho es que es imprescriptible. Entonces acá no van a operar estos tiempos y todos los elementos que nosotros tenemos que ir recabando, vamos a tener esa posibilidad de avanzar. Pero además, recordemos que si estas personas no se encuentran en el país, difícilmente nosotros tenemos la posibilidad de acceder a mucha información. Entonces tenemos que agotar todos los mecanismos de cooperación internacional además para poder acceder a esta. Es decir, la cooperación internacional, con la cooperación internacional usted puede acceder a toda la información que ellos ya han entregado en el juicio, porque han entregado, entiendo, cuentas, formas de haber sacado el dinero, de haber trasladado de unas cuentas a otras, creación de empresas, es decir, ellos están develando cómo hicieron allá el robo. Y la información que sea pública y que tenga posibilidad de ser compartida con los otros países. Recordemos que las legislaciones son distintas, entonces en Estados Unidos tienen un procedimiento que hay momentos procesales en los cuales no puede ser compartida o develada la información, pero que esperamos que en el transcurso del tiempo esto nos llegue y poder nosotros sustentar de mejor manera los temas. Finalmente, simplemente paso a revista de un par de casos porque me queda ya un par de minutos. El caso Balda, ¿cómo está el caso Balda? Que también estaba vinculado ahí Rafael Correa y otros ex miembros del gobierno anterior. En este caso se obtuvo sentencia por el procedimiento abreviado al que se sometieron 2 de los procesados y en la vinculación que se realizó a las otras personas que no se encuentran en el país, tiene que estar suspendido el proceso hasta que sean capturados o se presenten voluntariamente. Lastimosamente, estos delitos no son susceptibles de ser juzgados en ausencia y por tanto se debe contar necesariamente con la presencia de las personas. Es decir, que puede también ser prescrito y quedar ahí. Así es. En el caso, por ejemplo, del expresidente Rafael Correa, que está vinculado en este caso. Exactamente. Bueno, pero ahí también vemos otras figuras. Ese es el riesgo que se corre. Que están involucrados y no se les vincula como de manera frontal, como por ejemplo el señor Serrano. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué miedo le tienen a este señor Serrano? ¿Qué poder tiene? ¿Qué corona tiene para no ser vinculado como se debe a distintos casos? La Fiscalía responde, al menos mi administración responde por las actuaciones a partir del 8 de abril del 2019. Durante este tiempo, esta fiscal no tiene miedo, ha actuado sin temor
sin favor, se han aperturado las investigaciones cuando han correspondido y estamos en esos momentos. Ya posteriormente tendremos también que presentar estas causas. La nacionalidad ilegal que le dieron a Assange, eso también es un caso que es una, digamos, es una ofensa a nuestro país. Por supuesto, pero existen varias conductas que no necesariamente devienen en un tipo penal. De eso debemos tener la certeza. Sí, puede ofender a toda la ciudadanía, es duro lo que voy a decir, puede indignar, incluso puede ser hasta injusto, pero nosotros, al menos desde la Fiscalía General del Estado, tenemos que buscar elementos que configuren tipos penales, conductas penales. Y si yo no encuentro un delito, por más que se escuche mal, por más que la conducta esté mal realizada, no puedo aperturar así por así. Pero en este caso se violó el debido proceso, digamos, se violaron un montón de leyes, normas administrativas, básicamente. Se violó temas que devienen en el ámbito administrativo. Y si tienen que quedar ahí, las sanciones van en ese sentido. También. Así es. Por último, la aspiración de todos los ecuatorianos y un compromiso que de alguna manera usted ha asumido en varias ocasiones públicamente, y es la recuperación del dinero perdido. Vemos que hay comisiones internacionales que se forman para poder luchar contra la corrupción y encontrar el dinero perdido. Aquí también vemos algunas iniciativas, pero de dinero poco. Vemos poco. Sí, la problemática que tiene el Ecuador es la falta de legislación. Se han impulsado, por ejemplo, iniciativas para que el legislativo pueda aprobar la ley de extinción de dominio. Sin embargo, debemos nosotros también ser creativos en la manera. Hoy, por ejemplo, en este caso que estamos adelantando de cohecho, que tiene la posibilidad de que sea juzgado en ausencia, aquí también el Estado puede solicitar una reparación integral. Y recordemos también que se encuentran procesados varios empresarios, se tiene retención de cuentas, de bienes, y cómo existe la posibilidad de que sean juzgados en ausencia, aquí sí vamos a tener una sentencia y que el Estado pueda recuperar de alguna manera los fondos de los que se ha visto privado. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, señora fiscal, por estar esta mañana con nosotros.